ustedes? Súper bien, Fernan Reyes. Bendiciones a todo el que nos ve a través de Liberty, canal 386 y 86, y el que nos escucha en cualquier parte del mundo a través del Internet, sea vía Facebook Live, sea vía YouTube, o sea vía la aplicación. De verdad que saludamos a la gente que nos ve hasta en Albania. Saludamos a la oyente de Albania. Maestra ya en Albania. Qué chévere. Yo la saludo, yo no sé si ella fue la misma que me escribió, ¿será Sí, esta? yo estoy casi seguro que sí. Ay, qué bueno, sí, Uh-huh. dándome palabras de aliento, que allá mi hijo va a estar bien, así que qué rico, ¿verdad? Cuando uno recibe ese tipo de escritos, así que buenos días, Puerto Rico, buenos días, mundo, aquí estamos. Una nota al calce, ¿puedo decir rápido? Claro. Sí. Vi una noticia que me dejó con los pelos de punta. Esta señora tenía a su hijo desaparecido ya 3 años. No lo encontraba, las autoridades no tenían idea y ella tenía la corazonada de saber dónde estaba. ¿Sabes dónde estuvo desde el primer día que desapareció? ¿Dónde está? ¿La casa? ¿Hundido? En forense. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, hermano. Ese cuerpo siempre estuvo allí. ¿Cómo Ahí es? está la noticia, se la voy a pasar para que la vean. Ahí lo reportan desaparecido. Desaparecido y la autoridad no dan con él, no encuentran, o sea, no lo encuentran. Ella piensa, tal vez, ¿verdad? Está muerto. Lo mataron, ¿sabes? Está en forense. Ella fue, nunca le permitieron verificar un cuerpo que ella entendía, algo le decía, está ahí. Y en efecto, my 3 God. años después, por fin le dieron acceso y en efecto está su hijo ahí. Wow. Pero ¿Sabes? que no, ¿Tú sabes lo que es eso? Tú me estás hablando No. aquí, en esta isla. Aquí en Puerto Rico. Wow. Puerto Rico estuvo 3 Qué años en forense fuerte. desde el primer día. O sea, pero que no lo identificaron o sea, forense no tenía ningún tipo de identificación. no sé el detalle. Podemos entrar en el detalle de la noticia, pero no sé el detalle, pero la cosa es que estaba allí. Y ella tenía esa corazonada de madre, porque ella fue allí también a buscarlo. No, aquí no está, señora. Y yo siento que está aquí mi Esas cuerpo de mi corazonadas amor. no fallan, Wow. de madre. No 3 fallan. años estuvo ese Ajá. cuerpo ahí desde el primer día de desaparecido. ¿Sabes lo que es eso? No, demasiado fuerte. Oh my God, Increíble. Demasiado. Sí, porque las autoridades tienen un deber, precisamente la policía, si está desaparecido, cada cierto tiempo debe verificar con ciencia forense a ver si hay un cadáver que nadie ha identificado para ver si es uno de los desaparecidos, ¿no? ¿Y por qué negarle a la señora el acceso para ver el cuerpo que a lo mejor sí? Exacto. Y en efecto era. Y en efecto así fue. Unos tornillos en la mano, una placa en la cabeza, así pudieron identificar que en efecto, y claro, está el ADN, ¿verdad? Wow. Qué fuerte, qué Impresionante fuerte. ese detalle. Así es que ahí estamos. Pero bueno, el debate, vamos a ver. El debate de anoche, obviamente tenemos que felicitar al doctor César Vázquez, el mejor debate que ha tenido. Y realmente lució espectacular desde el arranque. Yo jamás pensé la primer pregunta. Esa primer pregunta yo le llamo la pregunta asesina. Le llamé cuando se la lanzan. Porque iba a la médula de volver a marcarlo, de volver a pintarlo en la pared como un homofóbico campeón de campeones. Esa pregunta iba a la médula de cualquier otra cosa que el doctor dijera después de esa respuesta, si no era correcta, iba a ser como que irrelevante. Porque era una pregunta totalmente cargada, obviamente. O sea, ¿qué candidato tú le preguntas que sabes que es conservador y conoces sus posturas? La pregunta que le hicieron. Pero la forma en que él la contesta, a mí me pareció magistral. Sí. Y a mí me pareció que dejó a todo el mundo como que, tú sabes, la sabiduría de Dios en ese momento lo inundó. ¿Ok? Porque la forma en que contesta una pregunta tan difícil, o sea, ¿qué va a hacer usted? Porque el turismo gay es una industria de 360 millones de dólares y Puerto Rico es una plaza donde va en crecimiento. ¿Qué usted haría para atraer inversión? Es una pregunta que va a la médula. Aparte que sabes como creador de la pregunta, que de cómo la contestes puede indisponerte con precisamente la gente que también te sigue, ¿no? Claro. Sí. O sea, era una pregunta plagada de maldad al máximo, ¿ok? El que se sentó a escribirla, se sentó pensando en todos los ángulos, pero no esperaba la respuesta del doctor. Bueno, hubo varias que él demostró una sabiduría, como por ejemplo cuando le preguntaron, ¿usted quiere decir que en Proyecto Dignidad no va a haber un ladrón, no va a haber fraude? Él dijo, a la mesa de Jesús entre los discípulos había un ladrón. O sea, eso le quedó magistral. magistral, de verdad, porque
¿cómo le van a hacer esa pregunta? Tú no puedes poner tu cuello de que, mira, no se te va a escapar uno. O sea, aquí no significa si se te escapó, no es que tú tengas conocimiento, tú sabías que lo estaba haciendo, es la diferencia. Pero esa le quedó magistral también. Ahora, me gustó mucho cuando le preguntaron algo así como que luego del asunto de la corrupción, fíjate que le hacen la pregunta al final a él, ¿qué usted cree de esto que está viendo aquí? O sea, como separándolo precisamente de todo ese movimiento. O sea, creo que sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, era un reconocimiento de usted no es de esto. ¿Qué piensa? Y me gustó esa esquina, ¿no? Esa oportunidad. Sí. Yo creo que esa fue la plataforma o el comentario que se utilizó para el comentario que hace Moraima. Fue que vino la pregunta, por ahí. ¿qué usted haría entonces? O sea, en su equipo va a haber gente con corrupción y él abre la puerta, podría pasar. Claro. ¿Verdad? Está bregando con personas y cita el ejemplo bíblico. Fueron una serie de preguntas muy, muy bien confeccionadas, que iban a la médula de muchas cosas en lo que él representa, pero yo creo que la sacó del parque una y otra vez. Pero me parece, yo no sé, para mí ha sido el mejor. En términos, no solo para César. Sí, el mejor debate. El mejor debate, bueno, tratándose de Rubén Sánchez, ¿verdad? Que va directo. Le metió candela a todo el mundo. Claro. Mis respetos para Rubén. Claro, y mis respetos también. De verdad que fue impresionante, fue impresionante. Sí, porque no estaba parcializado a dos o tres, a uno, a dos o tres. Él le metió candela. Cuando le digo a Lugaro, ¿en serio usted piensa que nosotros le creamos lo de los $10,000 y que el pueblo de Puerto Rico, o sea, él no se veía parcializado allí con nadie, por lo menos yo no lo vi parcializado con nadie. Cuando le dice a Charlie, pero acá usted está hablando de corrupción, pero en su papeleta hay uno, o sea, el primer gobernador, o sea, todas estas preguntas iban tan directas y pues yo no sé, yo creo que yo vi nervios allí ayer. Hasta Dalmau cogió su agüita. Hasta Dalmau, sí. El juego de silla. El juego de silla, la piña que ustedes tienen toda la vida y se las están intercambiando y viven de esto, ¿no? Sí. No, él le dio candela, inclusive a César le dice cuando César hace la defensa porque anticipaba que posiblemente lo iban a arrinconar a un solo tema y César levanta la bandera, me reservo el derecho si le contesto las preguntas. Y él le dice, usted viene aquí a desafiar a la prensa. ¿Y nos va a contestar las preguntas o no nos va a contestar las preguntas? Sí, no, todo el mundo cogió su agüita allí, todo el mundo. Ahora, ustedes se percataron dos detalles. Dalmau estaba desencajado o algo, o sea, yo lo noté desde el Dalmau principio. está con los ejercicios tanto. Es que está dándole demasiado duro a las pesas, porque yo creo que ese planteamiento de Rubén lo desencajó. De ahí en adelante como que... Pero yo no lo noté desde el principio. O sea, como estaba medio bajito. Sí, como inseguro, no sé. De hecho, los analistas... Su mirada, su semblante. Los analistas políticos le dijeron que fue una mala noche para él. No sé si vieron luego el análisis que hacen. No escuché ese análisis, de verdad. Sí, dijeron que fue una mala noche para él. No es el acostumbrado, lo que acostumbran. En una parte se conmovió, decían los analistas cuando habló, ¿verdad?, de su esposa, de lo que tuvo el préstamo, no sé, esa parte específicamente, pero no sabemos. Entonces al Lugaro, pues yo como que ya me cansé un poquito de la metralleta esa, de estar criticando a todos los demás y decir tan poquito, ¿no? Casi todo su contenido se va en decir lo malos que son los demás. Y como que no me gusta. Sí. ¿Qué opinan los oyentes de 97.7 esta mañana? ¿Le damos un brequecito? Sí, 787-993-9700. ¿Escuchamos este audio? Vamos a escuchar el audio porque una cosa es que nosotros, ¿verdad?, como animadores de este programa, lo veamos como lo vimos en términos de cómo César lució. Otra cosa es lo que dicen los analistas y ahí hay dos analistas hablando. ¿Quiénes son, Fernando? Ya está Jay con esta chica que es parte de su equipo de trabajo, ya se me olvidó el nombre de ella, pero... Colbert. Exactamente. Anabel Colbert Toro. Aquí va, vamos a ver. Molina y César Vázquez, si fueran a escogerle ahí, ¿quién aprovechó mejor este debate? Pero brevemente. Anabel. Mira, yo creo que César Vázquez es uno de los que mejoró muchísimo. Yo creo que este es el mejor debate de César Vázquez. O sea, yo creo que lució un poco más asertivo en sus contestaciones y volvemos, no estamos hablando de si estamos de acuerdo con él o no y si logró cambiar su postura para atraer a otro tipo de votantes. Pero en lo que tiene que ver en su ejecución de lo que provocó que naciera el Movimiento Dignidad, el Partido Dignidad, me parece que hoy él dio su mejor ¿verdad?
proyección, contestó mejor, incluso creo que contestó una pregunta mejor que otro, en eso que hablaba Jay de decir cosas realistas. Es que me está regañando cuando tenemos que ir, así que me van a interrumpir, pero por si acaso, estoy de acuerdo contigo. Creo que si tú ves, ya César Vázquez no está en campaña. Él está haciendo campaña para los candidatos legislativos por acumulación. Está pidiendo, dame un voto íntegro para Joan Rodríguez Bebe, la candidata de ellos a la Cámara de Representantes. O sea, ya él está haciendo esa transición porque él sabe que no tiene ni un minuto de break. Pero si consiguen 100,000 votos, 100,000 cristianos que voten bajo esa papeleta, entran sus senadores y representantes, y eso es otro juego. Me queda un minuto. Y eso es otro juego. Y eso es otro juego. No es mucho, gente. 100,000 no es mucho. Lo tenemos. 100,000 no es mucho. Debemos tenerlo, ¿no? Bien cómodo, pero súper cómodo. Oye, pero he escuchado varias veces, él no tiene break, he escuchado varias veces esa expresión de diferentes personas. Yo no me atrevería a ser tan categórico. ¿Tú sabes por qué no los culpo? Porque hay muchos de nuestros líderes que subestiman que podemos ganar también. Entonces, si tú tienes líderes importantes del lado tuyo que subestiman la capacidad y la posibilidad de hacer historia. ¿Cuánto más los demás? Pues imagínate los demás. Imagínate. Así somos, ¿no? Así somos. Así. 787-993-9700. El debate de la noche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Adelante. Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén. Viendo ese video de Jay Fonseca, uno puede inferir que la misma prensa tiene miedo de que el Proyecto de Dignidad gane. Sin duda. Le dejo el comentario y la bola en la cancha a ustedes para que ustedes sigan. Dios me los bendiga. Sí. Sí, totalmente de acuerdo el con comentario eso. final de Jay, y Claro. ese es otro juego. Exacto. Sería interesantísimo preguntarle a él y a los demás o sea, cómo lo perciben, ¿no? Claro. ¿Qué cambiaría para ellos, verdad? Son voces conservadoras que no hay allí. O sea, son voces conservadoras que lo único que podemos mencionar es Anaida. Ajá. Y si quieren gana, las únicas dos voces firmes, conservadoras que habrían, abiertamente, ¿verdad? Conservadoras. Cambia el juego, mano, cambia el juego. Mira, aquí están Cambia el juego. preguntando cuál fue la respuesta de César a la primera pregunta del turismo. Los que no lo pudieron ver, ¿qué fue lo que él contestó? Vayan a Telemundo, Telemundo. Y vuelven y lo vean para que lo vean textualmente. Ajá. Pero César básicamente lo que contestó es que él no tiene problemas con el que venga a hacer negocios en Puerto Rico. Como siempre ha dicho. Máxime, porque él no pregunta con quién se acuesta la gente. Que ha sido un comentario de él consistentemente. Y muy bueno, ¿no? Porque es totalmente irrelevante el asunto de, o sea, yo me pregunté a mí mismo, yo dije, ¿y cuánto dinero deja el turismo heterosexual? O sea, qué pregunta más tonta, ¿no? O sea, tenía un propósito de aniquilarlo, sí, pero sea, no lo lograron. El turismo gay, okay. Exacto. Es gente que quiere venir a pasarla, ¿no? O sea, sí. ¿Qué importancia tiene? Y que en la práctica lo que tenía un propósito es hacer daño. O sea, en realidad esa pregunta nunca se la van a hacer a Charlie, ni a Pierluisi, ni a la propia Lugaro. Ajá. Entonces tenía un propósito de acabar con él. Adelante, Ruta, buen día. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Iliana del pueblo de Lajas y es la primera vez que les llamo. ¡Ay, felicidades! Bueno. Te celebramos. Muchas gracias. Quería comentar que en la Biblia tenemos un gran ejemplo. Cuando David se tuvo que enfrentar a Goliat, nadie lo daba como ganador. Así que yo creo que el doctor César Vázquez, nadie lo está dando como ganador, pero Dios va a premiar nuestra fe. Buen punto. Tremendo. Buen punto. Muchacho David, imagínate, este nene con ese... Es más, ponle la armadura, dijo Saúl. Y él al final dijo, no, quítame esto, yo le meto mano con lo que Dios me ha dado. Fíjate, el otro comentario de Jay, si 100,000 cristianos, o sea, sin querer queriendo otra vez, o sea, es un comentario muy retante para el pueblo cristiano. Lo es. ¿Sabes? Sí, 100,000 cristianos. O sea, está en digo, ¿verdad? Yo estoy tratando de preparar algo que tenga que ver con el ídolo, y los partidos son ídolos. O sea, el día 3, allí va a haber gente que tiene que decidir si le rinde culto a su ídolo o no. Y eso es... Yo quiero que la autoridad de la palabra sea la que hable. Estoy metiéndome en la Biblia para a ver si hago un temita un par de días antes del proceso electoral.
Okay. Porque juega un papel fundamental el tema de la idolatría en estos procesos políticos, sin duda. Tremendo, lo vamos a esperar. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buen día. Sí, adelante. Y te habla Hello. Ricardo de Moca. Ricardo de Moca, la gente del oeste comunicándose, Lajas y Moca. Ricardo, Saludos. coméntanos. Saludos a todos y Juan Carlos, que me acuerdo cuando estabas por esa área por acá. Qué bueno. De verdad. Cuando era más nene, ya tengo canas. ¿Ah? Cuando era más nene, me recuerdas en el oeste, ahora tengo canas. Cuando éramos más nenes. Siempre joven de espíritu. Pero llamo para, wow, de verdad me emociono tanto porque de verdad necesitamos ese respaldo que no tenemos. Y tu emisora ha sido vocal y de verdad yo te felicito porque estos foros yo creo que es la única emisora que lo está haciendo y por eso han sido atacados y es hora de que antes que pongamos nuestro corazón a ningún partido pongamos las rodillas primero. Uh-huh. Y yo sé que Dios nos va a dirigir. Amén. Amén. Qué bueno. Gracias por llamar. Me encanta escuchar a la gente del oeste. Ahí nació esta emisora. En Aguada y Mayagüez. Ahí está el corazón. Sí, así. Buen día, adelante en ruta, buen día. Sí, buenos días, buen día. Saludos. Quería participar y, ¿verdad? Es mi opinión. El debate, entiendo que fue algo más de lo mismo. Estoy muy de acuerdo con Anabel, donde el doctor Vázquez se afirmó allí, ¿no? Y estuvo más seguro, estuvo más suelto, o sea, contestó mucho mejor las preguntas que quizás otros, los demás, aunque las preguntas para el doctor César Vázquez fueron muy directas y fueron diferentes. Pero quería ver también el otro punto. La política es como el deporte. Muchas veces decimos vamos a votar por el doctor César Vázquez y cuando vamos a las urnas votamos por, como decía Juan Carlos, por nuestros ídolos, cambiamos de opinión. Uh-huh. Y esto también lo comparo como el deporte nuevamente porque Donald Trump no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar en Estados Unidos y ganó. O sea, que si los cristianos verdaderamente a la hora de decir voy a votar por César Vázquez, van a la urna, cogen el papel y hacen una X, el doctor César Vázquez sí puede ganar la gobernación. Eso es así. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Eso es todo lo que quiero decir. Sí, qué bueno. Qué bueno. Gracias por tu comentario y por estar acá en Nueva Vida. Es que la posibilidad es real. Falta, Claro. ¿verdad?, que podamos llevarlo a la acción y lo podemos hacer. Todos sabemos que es real. Yo creo que si la gente internaliza que votar el voto por un partido que las encuestas y los analistas dicen que no tiene ninguna posibilidad, piensan que ganar el voto es quedarte en el bipartidismo, los dos partidos principales, que anoche Alejandro García Padilla le dio durísimo a eso lo repitió a la saciedad. Si tú quieres ganar una elección y que Puerto Rico pierda, que tus hijos pierdan, que los padres pierdan, pues mira, te quedas en uno de los dos porque quieres ganar una elección. Pero si tú realmente quieres ganar tu voto y que Puerto Rico gane y que los niños ganen y tú ganar, pues entonces te sales del bipartidismo y podemos ganar. That's it, tan sencillo como eso. Es realmente sencillo. Es sencillo, no es Se complicado. puede hacer de manera muy sencilla. Claro que sí, claro que sí. Y la historia sería muy diferente, ¿no? Y que la gente compre el concepto que es mucho más grande que el candidato o lo que representa el candidato. O sea, si el candidato no es carismático, si no es este hombre guapo, joven, que para hombres y mujeres eso es importante, esa es la verdad, por eso Dalmau está corriendo mejor en estas elecciones. Claro, sí. Porque es más joven, porque va al gimnasio. Si la gente se deja de esa tontería, cambiamos la historia de este país. La cambiamos. Sin duda alguna, sin claro duda que sí. alguna. Continuamos en Sí. ruta. Buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén. Amén. Fue su mejor debate. Pero, ¿tú sabes lo que me entristece a mí? Ver gente cristiana, criados en el evangelio, haciendo comentarios despectivos del doctor. Y ver que el pueblo no acaba de entender que la vida, si se puede decir de esta manera, de nuestra descendencia y de nuestro futuro, está en juego. Que las libertades como las tenemos van a cambiar. Eso es lo que la iglesia no acaba de entender. Uh-huh. Yo lo veo de esta manera.
hay 6 puertas. 5 son negativas y 1 nos dirige hacia el cielo. ¿Cuál tú vas a escoger? Porque tenemos que abrir los ojos, ya lo que queda es poco tiempo. Y ustedes han sido claves, y yo los felicito, Juan Carlos, de todo corazón. Porque has tomado la batuta y has hecho que otras estaciones abran también las puertas. Pero necesitamos todavía líderes que sean sumamente importantes en este país, que hablen. Y no lo han hecho. Y le van a pedir cuentas por eso. Yo les bendiga. Qué bueno. Gracias por estar acá. Lo aprendí del Evangelio. El trabajo que estamos haciendo aquí es lo que hemos aprendido de la palabra. Punto. Bueno, no me quiero calentar con nadie, pero el silencio de unos líderes prominentes, claro, asusta, tú sabes. El silencio grita. Sí. Grita. Sí. Y grita fuerte y grita claro. Pero bueno. Y se les respeta ese derecho. Entendemos. Pero la gente los está mirando y la gente está deduciendo dónde están parados, claro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O sea, la factura tú la pagas con la gente siempre. Y con Dios, obviamente. Tú sabes, él es el líder de nosotros, a quien yo le rindo cuentas a él. Cuando yo hago este tipo de trabajo, pienso, ¿cuántos auspiciadores se pueden ir? La segunda pregunta que me hago, ¿quién es el que me sostiene? ¿Qué yo tenía antes de tener lo que tengo? ¿Quién me dio lo que tengo? ¿Me sigue? O sea, sí. Dios es el que me ha dado todo lo que tengo, por lo tanto lo pongo a sus pies. Es un razonamiento tan sencillo. El Evangelio es tan precioso que no hay nada complicado en esto. Si todos los auspiciadores me cancelan por hacer este trabajo, yo confío ciegamente en que Dios hará salir dinero de donde sea para pagar las operaciones de esta emisora. Esa es mi fe, lo digo de corazón. Porque creo plena y profundamente que mi consuelo, fortaleza y provisión viene del cielo, no de los auspiciadores. Los auspiciadores son tocados por Dios como parte de lo que Dios hace para cubrir tus gastos, ¿no? No es complicado, es sencillo. Y tampoco es difícil entender porque algunos líderes no quieren revelar su postura. Claro. ¿Verdad? Uno puede entender que es difícil de justificarlo. Claro. Por lo tanto, pues es mejor no decir nada. Mira, cuando tú ves a José, para ir a otra llamada, José el de la Biblia dice que el favor de Dios estaba con José. No habla de que José era ingeniero, de que era el hombre más sabio de la tierra. El más sabio de la tierra, la Biblia dice que fue Salomón. No dice que era el matemático, no dice nada, ninguna que era carismático. La Biblia lo único que dice de José es que no negociaba su obediencia con Dios y por esa razón el favor de Dios estaba con él. Y todos sabemos la maravillosa vida de José y cómo Dios lo utilizó. No es difícil, es sencillo, es mantener un corazón inclinado a Dios y dependencia de Él. Y fue un gobernante impresionante, de hecho, al punto de que Faraón lo pone al frente de la nación. El segundo hombre en mando. Tú sabes, se trata de tener el favor de Dios contigo, punto. Y yo creo que César, como hombre cristiano, va a tener el favor de Dios para gobernar este país y que un impío que me dice a mí que va a dañar a mis hijos con enseñanza de perspectiva de género en la escuela, que le quita la autoridad a los padres para que el Estado sea el que decide y no los padres, a mí me dice claramente la Biblia que el favor de Dios no va a estar con esa persona, por más experiencia política que tenga y por más tiempo que lleve en la política. Es absurdo, es sencillo. Es sencillo. Va a estar solito a sus expensas. Pues si tú eres tan sabio y tan inteligente, como dice el mexicano, dale, hazlo. Claro. Sin el favor de Dios, Fernando, no podemos hacer nada, Moraima, no podemos hacer nada. Pero el razonamiento sigue siendo, no, tenemos que coger a los políticos de experiencia, a los hombres de Estado. Fíjate el porte de Charlie, qué porte de hombre de Estado tiene. Y Pierluisi, qué bien lució. Por favor, vamos a decir las cosas como son. Tanto que oramos, ¿verdad? Por tantos años esperando o pidiéndole a Dios que pusiera en las posiciones de liderato para el gobierno a gente con valores, gente cristiana, y ahí los tenemos. Y yo estoy pensando en los jóvenes de mi iglesia, profesionales, que son los que van a ocupar esas posiciones. Tengo que abrirle el camino a los jóvenes de mi iglesia y de toda la gente que nos está escuchando y de aquel que tiene valores, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, pero súper chévere la conversación esta mañana. Bueno, felicitamos al doctor César Vázquez, el pueblo. Sí. Yo sé que empezó algo, Fernando Moraima. Hay un despertar que no había. Hay muchos pastores hablando y el pueblo está hablando. En términos, en campañas políticas yo nunca veía eso. Nunca. Es la primera vez. Yo llevo 40 años, gente, haciendo este trabajo de radio cristiana. ¿Ok? Nunca había visto esto en
años eleccionarios jamás en mi vida. Y comparo este ambiente con el de las marchas. Vuelvo y repito, si este ambiente, pastores hablando y el pueblo hablando, se convierte en votos el día 3, Proyecto Dignidad va a tener mucho más de 200,000 votos. Es el mismo ambiente. Si eso se traduce el día 3, una cosa es ir frente al Capitolio y marchar y estar allí con pancartas. Otra cosa es ir a un proceso electoral el día 3, meterte en la casetita de cartón y votar. Pero si la gente se mantiene en la misma línea, yo sé que va a haber unas sorpresas extraordinarias el día 3. Oye, yo creo que cabe señalar que a pesar de que desde esta plataforma se ha hablado, como estás comentando hoy, de líderes que nos han expresado y demás, yo pienso, ¿verdad? No tengo que dialogarlo con Fernán o Juan previamente para poder decir esto porque conozco el corazón de mis compañeros. No es que estas personas no sean parte de nosotros, por el contrario, se respeta. Aquí yo siempre digo, yo por lo menos voy a hablar ahora por mí, por Moray Moyola. Yo no voy a romper ninguna relación por política. Jamás lo he hecho, jamás lo haré, pero jamás en la vida. No debe ser así. No debe ser así, porque entonces, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la comprensión? A mí me parece que no pensamos de la misma manera, pero nos sigue uniendo algo y es el amor de Cristo y seguimos para adelante. Tiene que ser así. Pongo de ejemplo al licenciado Juan Gaut, que hizo un comment en su página de Facebook. Sí. Yo no voy a votar por Proyecto Dignidad. Yo respeto a mi hermano Juan como un cristiano de primer orden, como alguien que está comprometido con el Señor, y de hecho me ha estado asesorando en términos legales con todos los procesos que esta emisora, ¿verdad?, basado en el concurso Joyas Machistas, estamos, y no tengo nada en contra. Y le respeto su derecho a la expresión como él respeta el mío, ¿verdad? Y la amistad va a continuar y yo no voy a negociar eso con absolutamente nadie. Lo pongo de ejemplo porque él fue público en ese post y lo puedo mencionar, ¿verdad?, porque nos une una relación de amistad y de respeto extraordinaria. Yo creo que el comentario va a las miras de que cuando ocupas una posición de liderato, sí la gente espera. Le estamos respetando, ¿verdad?, a todo el mundo su derecho a mantener su voto secreto, a retener lo que quieran retener en términos de la privacidad. Pero cuando estamos en posiciones de liderato, todo el mundo nos está mirando. Las 7 de la mañana, próximo Angie González ya está por aquí. Claro. Así es que eso es lo próximo. Buenos días, Puerto Rico. Ahora.